Hey, ¿qué pasa? Es momento de actuar. La tertulia MediaTek acaba de empezar. Ideas fresh, mentes on point. Un espacio único. Bueno, aquí estamos contigo, Ruchi, co-founder de MediaTek y yo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hablar de tecnología. Y algo interesante en tecnología es que las realidades mixtas, ya sabéis que están pues inundando absolutamente todo el mercado, aunque parece que ahora está relegado, ¿no? Como un tema principal la IA y por debajo están las realidades mixtas, pero no deja de ser un fenómeno que hace, ¿cuánto? 2-3 meses estábamos presentando nuevos productos y proyectos, ¿no? Para iOS en AR y demás, y parece ser como que se ha quedado en segundo término. Estamos en el setup, en los estudios de MediaTek, en Bilbao. Si quieres un proyecto de innovación o cualquier cosa que se te ocurra con tu empresa para hacer, pues ya sabes, MediaTek está ahí pues siempre presente. Diego, ¿qué tal? Pues muy bien. Gracias, Silvio. Es una gran iniciativa la que estamos llevando a cabo con este tema de los podcasts para hablar, ¿no?, sobre temas de actualidad o temas que quizás han pasado a un segundo plano pero son interesantes en el ámbito de la tecnología, del audiovisual, de la innovación, del emprendizaje. Y hoy, pues sí, vamos a hablar un poquito, ¿no?, de lo que tiene que ver con las realidades mixtas, que quizás, como decías, pues se ha visto ahora, pues ha salido a la palestra, ha estado en el candelero durante unos meses con la aparición de este dispositivo, que son la Vision Pro de Apple, pero que quizás estamos ya llegando al valle de lo que se llama el valle de la desilusión. Es decir, el estado del arte de la tecnología. Este dispositivo es un dispositivo muy caro, las Apple Vision Pro, pero que tiene un hardware muy potente. Entonces, eso que estábamos proyectando hace 6, 10 años, oye, vamos a hacer algo en realidad virtual, pero que al mismo tiempo sea realidad aumentada, ya está, ya existe. Tal cual. Sí, de hecho, o sea, ahora mismo el market fit todavía le queda un poco, porque es decir que todavía estamos ahora en el campo del post-hype. Hay un hype gigante referente a esto. Veníamos del hype cripto, que también, ¿no?, ha pasado por todas las fases y actualmente no estamos en los laggards, sino todo lo contrario. Estamos solo en cripto, llegando a ese auge que todavía no hay declive ni nada. Pero el tema es que, claro, hay muchas tendencias a la vez que parece que se van como solapando unas a otras y esto hace que como que las conversaciones se apaguen en unas temáticas y se abran en otras y luego también el foco mediático. Pero yo no quitaría el ojo en esto y como dices tú, un montón de aplicaciones se pueden lanzar. Nosotros estamos ahora con un software que esperemos hablar dentro de un tiempo en el que se trabaja, ¿no?, en el entorno de la productividad, pues se trabaja ya con una herramienta que te puedes descargar, ponerte las gafas de realidad aumentada o virtual, que son las de Apple, en el Apple Store, y automáticamente ponerte a hacer una tarea muy concreta en la gestión de proyectos en un campo. Pero esto se va a extender a la productividad en todos los niveles. Sí, estamos focalizando sobre Apple, ¿no? Sobre el dispositivo Apple, que, como hemos dicho, ha opacado la opinión y todas las redes sociales. Pero estamos viendo que día a día están saliendo nuevos dispositivos. Como decía, es un dispositivo muy caro. Este va a ser sustituido por dispositivos que van a ser más económicos para el bolsillo de cualquier persona. Y estamos viendo ahora la irrupción de la computación espacial, que, si bien antes estaba tímidamente siendo utilizada, pues Apple la ha puesto encima de la mesa y no hay nada más que ver a Meta, por ejemplo, con sus MetaQuest, que ya van a ir a una iteración nueva. Se habla de que van a sacar un nuevo dispositivo y un dispositivo baratito, como de 200, 300 euros para todo el mundo, para que pueda ser sustitutivo de un teléfono móvil muy baratito. Lo que ha puesto encima de la mesa es la computación espacial. ¿Qué es la computación espacial? Pues más allá de poder interactuar en un entorno inmersivo, es poder interactuar con objetos en un espacio, pero no solo interactuar, sino hacer procesos, como decía Elvio, procesos que sean más ágiles o sean otra gestualidad, otras herramientas en el mundo espacial. Sí, cuando exploramos, me acuerdo hace ya bien de años, ¿no?, la posibilidad que teníamos en ese momento de crear gestualidades y demás, teníamos que pensarlo todo de cero, ¿no? Y decir, vale, ¿qué puedes hacer con esta funcionalidad, ¿no?, con 3 puntos de traqueo en la yema de los dedos? ¿Qué se puede hacer o qué no se puede hacer? Bueno, luego eso evolucionó muchísimo y gracias a que, ¿no?, se apalanca ahora, toda esa innovación está apalancada sobre una empresa gigante como lo es Meta. Lo que podemos hacer los emprendedores es tener la capacidad ahora de poder, gracias a ese también commodity, el poder montar sobre eso pues lógicas de negocio, lógicas que nos permitan acelerarnos y tal. Bueno, se me desprenden como muchos melones, así que vamos a atacar uno y en la tira de esto que vamos a ir hablando de realidades mixtas iremos atacando cada topic muy centrado en, ¿no?, como por funcionalidad, área específica y demás. Decíamos aumentar la productividad. Luego también decimos la capacidad visual
cambia absolutamente porque pasamos de estar focos en una pantalla. De hecho, hicimos un experimento con Tecnalia hace años en el que analizábamos justamente qué sucedía en el cerebro con neurosensores en tiempo real, analizando cómo, ¿no? qué emociones o qué áreas del cerebro también se disparaban. Y bueno, arrojamos pues una serie de outputs que dejaban claro que había respuesta y sobre todo en emociones según qué contenido y qué tipo de imágenes había dentro del contenido. Entonces, como vimos impactados en la pantalla, ¿no? En esa direccionalidad o ese túnel, esa visión de túnel, de repente esa visión de túnel se abre y tenemos pues la volumetría, que es ese concepto espacial. Y sobre eso montar web volumétrica. ¿Qué más podemos hacer? Proyectos, me imagino ahora mismo estamos hablando y con las gafas y poder generar lógicas aquí delante. Sí, la ¿no? cuestión es que llevamos siglos, ¿no? Llevamos siglos enmarcados, nunca mejor dicho, por el frame de lo que es la pantalla, que viene heredado pues del frame de lo que era un cuadro, que anteriormente los cuadros se inventaron para poder portar las obras artísticas. Originalmente se harían en murales, en frescos, no estaban limitados más que al volumen, al tamaño de la pared. ¿Qué es lo que me apasiona a mí ahora mismo? Es que podemos repensar la lógica de interacción con el dispositivo a partir de ahora, ya no estando limitados con el frame. Es decir, podemos poner múltiples ventanas flotantes, seguimos limitados un poquito con el concepto del square, del frame, pero las pueden estar flotando, o podemos ya transgredir y superar la fisicidad de ese cuadrado. Es decir, colocar objetos que estén físicamente, de manera virtual, encima de esta mesa. Porque estas gafas y las que están apareciendo ahora ya traquean el espacio. ¿Qué quiere decir? Que van a tener una interacción mucho más orgánica, mucho más real con nuestro entorno. Para arrojar más luz a ejemplificar las posibilidades que hay, o sea, bueno, primero la foto esa que también decíamos hace años es la arquitectura se va a modificar porque obviamente toda la decoración interiores también se va a modificar, porque si tú tienes unas gafas con las que ves y puedes dotar de metainformación aquello que ves de forma física, lo físico debe de reducir, ¿no? O sea, de reducirse como en ese front que ya es volumétrico, es decir, el volumen no se va a alterar, lo que se va a alterar es la capa final, como el restyling del color. Sí, parece que estamos diciendo una cosa muy loca, pero hace 100 años los salones, la sala de estar de las viviendas era muy pequeñita porque no había televisión. Poco a poco los salones han ido cogiendo como centro del lugar de reunión de las familias, sustituyendo a la cocina, y ha sido por la televisión. Cuando las televisiones han ido creciendo, los salones han ido siendo más grandes. Sí, sí. Claro, y lo podemos ya ver, o sea, el otro día en una entrevista de Bloomberg, justamente, Zuck dice, el proyecto que más nos ha sorprendido es que justamente las gafas Wayfarer, el modelo Wayfarer de Ray-Ban, en la colaboración con Meta, se empezaron a dar cuenta de que, claro, ya pueden empezar a hacer ese despliegue poco a poco a nivel mainstream, mientras ellos en back, que es también visible, ¿no? Pues open source y podemos intervenir desde la parte de IA con Llama a toda la parte de la construcción con Meta propiamente y construir elementos virtuales, pues claro, empiezo a darme cuenta de eso, de que ellos ya saben que el merge va a llegar, ¿no? En algún momento ya vamos a poder, con esa capacidad tan simple de al menos ver una flecha o alterar simplemente con 2-3 comandos visuales, audio, IA y conectado, ¿no? Todo el rato a nivel georreferencial el punto de traqueo de esa persona en donde está, relacionada con el ambiente, que sería con el Google Maps y demás, la cantidad de interacciones que nos vamos a ahorrar van a ser brutales. Meta ha desplegado ya un híbrido, vamos a decir, entre el mundo virtual y el físico, que es que identifica pantallas. Por lo tanto, tú vas a poder colocar ventanas en tu virtualidad sobre las pantallas de tu casa o de tu oficina. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya las pantallas van a pasar a ser un pequeño marco donde colocas información, pero que viene con realidad aumentada o realidad mixta, y no tanto por lo que te sirve la propia pantalla. Y ese va a ser un territorio híbrido en el cual las pantallas todavía van a estar presentes, o vas a poder lanzar contenidos de las propias gafas o el dispositivo de realidad mixta a las pantallas para poder compartirlo con otras personas. Va a haber un momento híbrido. Y Meta ya lo ha implementado. Sí, y por otro lado Google sí también, aparte de Gemini y todo esto, ha implementado en la parte de Google Maps todas las volumetrías. Es decir, ahora está mucho mejor desplegado el rendimiento a nivel procesamiento para que pueda ser visual aquello que ves en 3 dimensiones con el Google Maps. Entonces estamos a punto de vivir la experiencia ya, ¿no? 10X en muchos aspectos que hasta hace nada no existían. Yo, por ejemplo, utilizando las Meta, que no son Google, pero
que le digo, ok Meta, pues take a photo, ok Meta, record a video. Una tontería, pero capto momentos o documento momentos, e incluso ya he estado creando reels, por ejemplo, en el que lo paso, ¿no? Es decir, proceso lo que estoy viendo, lo cuento, o lo que estoy viendo con el móvil, o lo que estoy viendo en el ambiente, o con quien esté. Como ya el micrófono es muy bueno porque está justo aquí junto a los oídos y recoge muy muy bien pues las vibraciones y de hecho tiene un procesador luego IA que limpia el sonido, por lo tanto ya se escucha muy bien, se ve en HD perfecto y luego lo pasas por CapCut y un poquito de IA y ya tienes ¿no? los captions y lo subes con un tratamiento de color en nada, en minutos. Y claro, un trayecto de 20 minutos aproximadamente me dieron pues 12 reels que están programados y una vez a la semana sale ese reel durante 12 semanas. Es curioso, ¿no? O sea, cómo podemos integrar eso, documentar a la vez y mientras hacemos otra tarea. Sí, la ubicuidad ya nos la ha dado el móvil, ¿no? El ordenador portátil, el iPad, pero lógicamente ahora con estos dispositivos se va a disparar. O sea, las funcionalidades que vamos a tener como humanos aumentados, teniendo un dispositivo que es como unas gafas, como cualquier otra, pero que puedes hacer multitud de tareas más allá de hacer una llamada, es increíble. Y otro punto que has mencionado es el cruce actualmente con la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando ahora mismo con la inteligencia artificial? Pues por un lado, se están implementando sistemas de visión artificial para que ese dispositivo como las gafas te ayuda a determinar qué objeto es esto, qué tiempo va a hacer, bueno, un montón de elementos, pero también en la generación de contenido y en la generación de mundos y entornos virtuales, que eso me parece apasionante. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, no va a ser más allá de 6 meses o de un año, en el cual yo estoy en mi entorno, digamos en mi Roblox personal, y pida que ahora me apetece estar en un entorno con mar, en una puesta de sol y en cuestión de segundos te lo genere y te personalice tu entorno virtual. Que al mismo tiempo puede estar relacionado con tu fisicidad. Es decir, quizás quieres que tu habitación tenga unos pósters determinados y recuerden en la posición donde están puestos, etcétera. Te lo va a poder generar la inteligencia. Bueno, el recordar y reflexionar son dos cosas que tenemos que categorizar bien como personas que estamos o bien en empresas y queremos crear proyectos y contar con otras empresas como Mediatek en este caso para levantar proyectos de innovación a integrar este tipo de tecnologías, incluso con contenidos, ¿eh? No solo es tecnología para hacer un proyecto volumétrico sobre un gemelo digital que pone a prueba tal o cual cosa, es una casuística, pero hay otras cientos o miles en realidad, pero son bastante variables, en la que también puedes vincular el crear contenidos y luego viene pues la IA, ¿no? Es la parte de razonamiento, es decir, memoria, la IA ya tiene memoria, ya se puede personalizar bastante, se puede generar secuencias súper interesantes, entonces vinculando estos elementos, pues imaginaos lo que podéis crear, ¿no? Entonces, esto que buscamos aquí en este modo divulgativo sobre esta tecnología y las tecnologías que tratamos aquí en Mediatek, en los proyectos, lo que buscan es abrir un poco más, ¿no?, la mente en que hay que hacerlo porque va a dar más productividad. No es solo la IA, hay más elementos que van a ayudar. Un ejemplo, las Meta. Tú te pones las gafas, las puedes utilizar a nivel ocio para grabar, documentar, lo que sea, a nivel deporte, viajes, lo que sea, que también es interesante. Menos tiempo invertido en crear esos contenidos, lo tienes ahí casi automatizado. Por otro lado, lo puedes crear en directo, pero imagínate ponerte las gafas y con esa visión artificial que mencionaba Diego hace un momento, vinculado con ese razonamiento y la memoria, que ya estamos en ese punto con O1. O1 ya razona y tarda entre 6, 15 segundos, depende de la tarea que le des de sistema 1 o 2, pues puede tardar incluso más. Pero en la capa de visión artificial, lo mismo. Es decir, oye, Meta, dime, mientras estás, ¿no?, tienes 20 piezas, estás armando de la 1 a la 4, mira el resto de piezas y dame el orden. Y déjalo flotando el número de orden en cada pieza mientras tú estás ordenando las primeras. Es decir, cuando tú llegas a la quinta pieza que tienes que empezar, que ya estás viendo, te las está enumerando, la secuencia no solo te reduce tiempo, es que tu razonamiento lo delegas, o sea, o lo hipotecas en cierto modo, pero lo que haces te ahorra tiempo. Por lo tanto, en esa pugna entre razonamiento, memoria y visión artificial y el utilizarlo en tiempo real, creo que es una combinación súper potente. Yo insisto en que esto no es nada que haya surgido de ayer a hoy, sino que yo utilizo bastante una aplicación que es que saca una foto y te dice qué planta es, a partir de las hojas y de una base de datos gigante que tiene. Tal cual. Lo que estamos hablando es lo mismo, solo que con los modelos multimodales podemos hacer comandos de voz o
tomar una foto con nuestras gafas Ray-Ban y que automáticamente nos diga qué planta es sin necesidad de descargar una aplicación, tenerle que enseñar cosas a las plantas. Es decir, son modelos preentrenados y además son, vamos a decir, no de uso universal, pero son bastante transversales, en el sentido en el que pueden cubrir casi todas las demandas de un usuario. Me elemento ahora, pero como para abrir más el juego, ¿no? Es decir, tú y yo tenemos una fábrica, ¿no? Una fábrica que producimos pues 1 millón de piezas al año, de ese millón almacenamos pues 500.000, otras 500.000 se mueve constantemente, pero almacenamos otras 500.000. Inventariado. Toda la parte de inventariado, simplemente no hay que volverse loco con unas super gafas. Quizás solo con unas Ray-Ban Meta y con un craqueo bastante simple puedes hacer eso, ¿no? Y luego crear las secuencias de IA detrás para que esos comandos de voz se vuelvan cada vez más robustos y que pues mejoren, ¿no? E incluso puedes poner otras cámaras que obviamente ya está totalmente desarrollado esa parte de logística en la que también se mide el inventario, entonces vinculas justamente con esa automatización que te digo y en una secuencia de 4 pasos vuelves súper, ¿no? Súper humanos a aquellas personas que están con el inventario moviéndolo de arriba para abajo. Sí, de hecho también hay otro punto que es abrir otro melón gigante, que es el mundo de la robótica. Robótica más inteligencia artificial, ahora que has mencionado el tema de la logística, se está utilizando muchísimo, desde los grandes almacenes y grandes centros logísticos como Amazon hasta una farmacia. Una farmacia tiene, ya muchas de las farmacias tienen elementos robóticos para servir ese pedido. Se está hablando de que si la función de la farmacia es simplemente servir medicamentos bajo una receta médica, lo puede hacer un robot. Luego, claro, queda la parte humana quizás de la recomendación, del trato directo con la persona farmacéutica. Bueno, ahí Diego, nos estamos yendo del tema y claro, irnos del tema significa que tenga que ver el que hablemos de robótica. Pero sí, totalmente, tenemos robótica, tenemos, bueno, muchos, o sea, digamos como áreas que parece ser que son como los sentidos. Sí, pero son los sentidos, básicamente, pues es un poco como el humano, ¿no? El olfato, la visión, pues el tacto. Al final, pues todo eso se está convergiendo de una manera muy interesante y las empresas para acelerar o competir más, pues tienen ahí un montón de herramientas súper interesantes, muy potentes para dar un punto más, no solo de innovación desde el punto de vista de marketing, de enlazar a tu marca con la innovación, que eso es muy interesante y desde luego cualquier empresa que esté creciendo y que quiera crecer más debería de tener eso en su core de estrategia, pero no solo eso, para ir más veloz y para generar una divulgación interna con algún proyecto en el que vincule a las personas que están dentro de la organización y que tengan la sensación de que pueden entender cada día más aquello que está pasando, porque ahí fuera suena mucho, hay mucho ruido, pero claro, no estoy viendo a las empresas dar ese paso, ¿no? Como están esperando a que madure. Y esto, no sé si se asemeja un poco a toda la tira de los iPhones, pero ya con el iPhone 1 estaba claro de que iba a ser el iPhone 15, ¿no? O sea, ya son iteraciones de cámara, de megapíxeles, tal. En este caso lo mismo, el tamaño y el peso es inversamente proporcional a lo que tú ves ahora mismo. Es decir, que va a decrecer el tamaño a puntos que casi no va a pesar y va a aumentar el procesamiento a puntos en el que, gracias a la nube y a todo lo que decías, ¿no? Y a los wrappers que hay ahora mismo y esas secuencias de IA, va a hacer que sea mucho más fácil en integrar tanto la robótica como cualquier elemento que quieras vincular. De hecho, los avances tecnológicos que estamos viendo ahora, que están en boca de todos ahora mismo, son avances más orientados a la implementación que a la I+D pura. ¿Eso qué quiere decir? Que es que no debemos de tener cortapisas o miedos a, oye, ¿para qué quiero yo un dispositivo de VR? ¿Cómo voy a meter yo la inteligencia artificial? Porque no vas a tener que hacer grandes desarrollos a no ser que quieras algo especializado. Se trata de implementar esas herramientas, igual que has implementado el email, en tu flujo habitual o con la posibilidad de desarrollar nuevas líneas o desarrollar más productividad o mejores resultados. Pero quitar el miedo oye, la tecnología. No. Está ready to use. Sí, y parece como que la gente siente que está llegando tarde a todo esto, ¿no? Pero no queremos caer tampoco en... o sea, esto es divulgación, aquí no vendemos formaciones, el espíritu de MediaTek siempre ha sido el empujar los límites, ir hacia adelante, eso nos ha provocado pues que vayamos explorando con diferentes tecnologías, trabajamos con cámaras 360 en su momento, con drones, hicimos un experimento de hacer un streaming en directo con un dron. Funcionaba, luego con cámara 360 también funcionaba. Siempre nos ha gustado cacharrear con el hardware y el software y eso nos está llevando pues a que cada día podamos pues crear más empresas,
que este ecosistema de empresas digitales que tenemos también, y ya estamos dando pasos también en la parte como más física, creemos que hay mucha oportunidad y por eso lo llevamos desde Mediatac, en la agencia, para llevar proyectos en donde las empresas quieran, bueno, aparte porque hay muchos programas europeos y muchas formas también de crear consorcios, no hacer robusta una estructura en la que poder dar pasos en la innovación. Mira, yo tengo aquí, ya sabes, yo con GPT yo estoy con el 4O en este caso, y veo, ¿no?, como puntos en el que me menciona, y uno que me gusta es como la parte de la educación inmersiva, le sumaría como gamificada, que es algo que hablé también con Tomás Iriondo de Gaia, que justamente para él la clave está ahí, ¿no? Es decir, si tú creas un entorno volumétrico en el que las lógicas de esos volúmenes tengan físicas, donde puedas luego alterarlo y ver qué pasa y demás, y que no suponga, ¿no?, ni daño, ni perjuicio, ni nada, que puedas hacer chocar dos trenes a velocidad y que lo veas, ¿no? Porque en nuestros casos de la matemática, en esos supuestos que hacíamos, bueno, voy en un tren de punto A a punto B, el otro tren, bueno, en estos enunciados, claro, son visuales, ya no son textos. ¿Cómo cambia la educación? Lógicamente, en educación temprana, los experimentos, digamos, y todo lo que tiene que ver con lo físico, pues imaginaos que unos chavales y chavalas de educación secundaria están viendo los planetas en volumen y se pueden acercar o pueden estar viendo un corazón a tamaño de 1000 por. Es decir, no hay duda que en educación temprana la experiencialidad, la propia experiencialidad de los dispositivos inmersivos van a dotar de mejores fórmulas de aprendizaje. Sí que es verdad que es un tema bastante complicado en el sentido en el balance entre los contenidos gamificados, como dices, y de efecto recompensa rápida, y los contenidos más reposados o de reflexión, que es un debate que se está teniendo ahora muy, muy arriba. Hay contenido experiencial, por supuesto, que debe de ser a través de estos elementos por practicidad y por uso, pero también tiene que haber una compensación, tiene que haber un baremo y un equilibrio con reflexiones fuera del entorno tecnológico, aunque fueran del entorno tecnológico. ¿Qué quiero decir con esto? Uso, un pensamiento crítico, el uso de los dispositivos, posibles usos alternativos, es decir, que Apple me diseñe este dispositivo para una herramienta concreta, quizás sea mejor que los alumnos y las alumnas puedan pensar en diverger, ¿no?, en esa innovación. Es decir, pensar la tecnología como una puerta abierta y como una posibilidad de más allá de los usos para la cual esté diseñada. Claro, sí, pues es verdad que la forma, la función, siempre estamos con, ¿no? Al final, hasta en la arquitectura, en todos lados, la función parece ser que, primero con la forma, ¿no? Si tú determinas un volumen en un espacio cero, ¿no?, le añades un volumen, pero luego le das una señalética, pues va a tener un uso totalmente diferente y es súper interesante. Entonces, somos de consumir las personas visualmente muchísimo y con arquetipos. Entonces, claro, para los niños, el hecho de desentender un móvil como solo el sitio donde van a estar aprendiendo o viendo entretenimiento de YouTube de ciencia o antes de entretenimiento básico como para aprender los colores, claro, nacen con la pantalla. Entonces, desacostumbrarlo y deshacer eso de forma temprana también es interesante, porque si no se fija en la mente que todo es una pantalla, que todo está recortado. O que está diseñado para lo que es. Exacto. Y no hay mente divergente o posibilidad de innovación. Exactamente. Y ese factor de innovación aparece en cuanto comprende que se puede desarmar, como cacharreábamos cuando éramos más jóvenes también con los PCs y que eran desarmables, no como Macintosh, que yo me pasé a Macintosh después de haber cacharreado muchísimo, con desarmando, quemando y entendiendo, ¿no? Y dañando incluso. Imagínate poder conectar pues, y ver cómo una CPU se destroza con actividad sin que te afecte económicamente, porque lo puedes hacer en virtual. Entonces, a ese nivel dices, espera, ¿y qué pongo? Si pongo un jet de combate contra... y esas lógicas, ¿no? Y que acaba de romper la velocidad del sonido, ¿qué pasaría si? Y ese qué pasaría si abre pues ese if increíble de arborescente totalmente. Y esa es la parte interesante. ¿Y por qué? Porque en este presente de realidades inmersivas y de IA consumiendo o capturando esos procedimientos repetitivos, si no tienen ese tipo de pensamiento abstracto, lógico abstracto, pero también creativo e innovador, disruptivo, no van a poder encajar porque, claro... por un lado es muy importante lo de desaprender, ¿no?, en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno súper líquido, tan líquido que lo que te aprendes hoy en 2 años no te vale. Entonces, esas
personas jóvenes debemos de educarlas en un reciclaje constante o un aprendizaje constante, cuestionando lo que hace 2 años era dogma. Es decir, que haya que utilizar... Bueno, ahora un dogma es el móvil. ¿Por qué no pensamos nuevas formas? Oye, las gafas, oye, etcétera. De esa manera poder aprender y reaprender y desaprender para poder tener mayor capacidad de adaptabilidad, pero también mayor innovación. Yo me fijo en el punto en el de vamos a subvertir y crear cosas nuevas, porque está muy en boga ahora, por ejemplo, hay un discurso de que hace unos años Google dotó a muchos institutos con iPads, pantallas, es decir, elementos tecnológicos para apoyar a la educación. ¿Pero de qué manera? ¿Con qué contenido? ¿Para qué? O sea, ¿es de utilidad tener simplemente un teléfono? ¿Podemos tener proyectos en torno al teléfono? Hay un debate bastante interesante en torno a ello, que sea continente y contenido y sobre todo ese pensamiento crítico. Es decir, yo te enseño a utilizar, puedes hacer este uso, pero va a haber un montón de usos más que puedes inventar. Puedes inventar. O sea, creo que es una palabra en la que nos debemos de basar en la educación en los próximos años. Porque, insisto, lo que vale hace, ya no digo 10 años, lo que valía hace 2 años, no va a valer dentro de otros 2. Retos. Lo estamos viendo en las universidades. En las universidades corre tan rápido, no ya solo el campo de la tecnología, sino el campo social en general, que alumnos y alumnas que pasan 4 o 5 años en la universidad se tienen que reciclar nada más salir para entrar en el mundo laboral porque lo curricular ya está limitado. No hay día que no piense que la universidad necesita pues revisar, quizás que sea el centro del conocimiento y que sea más el centro del viaje dentro del conocimiento. Es decir, que permitan al usuario poder navegar de forma más libre, basado en resultados, como ¿no? Gamificarlo también, como decía lo que hablaba con Tomás Iriondo sobre gamificar ciertos módulos en AR, en VR y luego también en físico y que todo conviva en este tipo de nueva lógica que es más centrada en las nuevas generaciones y desde luego menos en impartir conocimientos tan duros porque esos conocimientos duros envejecen demasiado rápido. Actualmente sería más lógico tener youtubers en directo de los canales que se están... De hecho, hay una segmentación muy buena ahora mismo en contenidos en redes sociales, gracias a que cada uno está encontrando un nicho y hay realmente buen nicho para cada una de las personas que están habitando ahora tanto en periodismo como en tecnología, centrados en noticias, ¿no? y luego formación, porque ahora es como noticia y formación y es muy interesante. Si esto lo tienes en el día a día, incorporado en el tiempo que estás dentro de la uni y vinculas ambos mundos, creo que puedes ir a esa velocidad que te pedía el mercado y también seguir esos patrones que nos ahorran mucho tiempo, que está dentro de esas estructuras que llevan cientos y cientos de años y que creo que sí guardan inercias muy positivas, muy interesantes, como el pensamiento crítico, como la búsqueda de la fuente... La investigación. Exacto, de la fuente verificada. Sí, coincido contigo que quizás los primeros 4 años de la universidad, salvando casos concretos curriculares, pueden ser salvables si lo enfocáramos más a potenciar los trabajos lo que ahora son los trabajos de fin de grado, los trabajos de investigación de últimos años. Eso debería ser para mí la universidad, es una fuente de generación de más conocimiento. No solo de trasvase de conocimiento, pero de generación de nuevo conocimiento. ¿Por qué? Se habla mucho ahora, por ejemplo, del vademecum del cuerpo médico, ¿no? Es decir, un médico tiene que pasar años estudiando y saberse el vademecum de la A a la Z, pues ya tenemos herramientas. Bueno, comparto que tiene que tener conocimiento, las bases, etcétera, pero tiene que seguir estudiando. Un taxista de Londres, que antes para entrar a ser taxista debe saberse el AZ, todas las calles de Londres. No tenemos un GPS. Por lo tanto, demos espacio a otros estudios, a otras innovaciones, a otras cosas. Demos espacio. Sí, pensé que ahí tienes debate. Bueno, esto es complejo. Te recuerdo que esto es una tertulia. Aquí estamos justamente el afán y la lógica de estar en el estudio de Mediatak haciendo este tipo de contenidos con cada una de las marcas. De hecho, es en esta lógica que ya hemos integrado en nuestra operativa, en el día a día. ¿Por qué? Porque una parte de la empresa debe ser líquida, debe emitir mensaje, debe reflexionar y debatir justamente para esto, para encontrar pues nuevas lógicas que luego en nuestra operativa nos permita pues encontrar nuevas funcionalidades tanto para clientes como para nosotros y nuestros equipos. Y siguiendo esta lógica de que decías, pues claro, por un lado tenemos, ¿no? Como ahora está polarizado porque claro, un taxista sin el GPS, hay un apagón por lo que sea, te tiene que saber llevar. Gasolina para llevarte te va a tener, pero igual no tiene el cerebro con el conocimiento y el contexto como para poder llevarte de punto A a punto B y puede que no salve tu vida, ¿no? En ese caso, ese trayecto. Es decir, seguimos estando en un híbrido, en una transición que
Entonces está revuelta justamente por eso, porque no podemos asegurar que no hay un apagón. Por ende, hay un if. ¿Cuántas veces has estado sin GPS? 100%. Pero la pregunta no es no estar con el GPS, porque yo he tenido muchos sitios en donde tengo cobertura 100% y no me afecta del todo la latencia que se genera en ese momento, porque ese lag, aunque aumente, pues no es debido a muerte. Pero si empiezas a ver casos, como estamos en una transición, no podemos asegurar el 100% de la energía dedicada al procesamiento. Por lo tanto, ese servicio, hasta que no se dé como el aire, o sea, hasta que no se pueda de forma ¿no? 100%. Sí, que no tenga un consumo. Eso Que no es. tenga un consumo. Hasta ese momento no podemos garantizar el 100% del uso, no podemos garantizar el 100% de las casuísticas, por ende debemos de vivir esa hibridación. Aún así, pues sí, pues es tarea de cada uno de las personas pues habitar un poco de contexto y contenido y luego pues eso, ese balance es creo que el que deberíamos empezar a despejar en las organizaciones justamente pues con más divulgación, con más análisis, pues hacer algún tipo de reto interno también con los equipos o con cada una de las personas clave. Decir, oye, pues mira, nosotros ahora estamos, por ejemplo, en la parte de IA, pues en vez de generar, que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, pruebas con OHZ, que es una marca también de la casa, estamos haciendo pruebas con Llama, pues en la última versión, pues justamente con un servidor local, pues Y dices, vale, muy buen servicio, genial, tenemos autonomía, pero vale, necesitamos tener tanto foco en la seguridad y anonimizar los datos y estar fuera de la piscina que es Internet, o nos viene mejor hacer wrappers con GPT o con Cloud y tener, pues eso, no tener segura toda la parte de datos, pero sí tener mucha más facilidad para utilizarlo y hacer más roles e ir más rápido. Pues ahí esa parte de la estrategia es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Y dos, si realmente dentro de la organización se usa demasiado o demasiado poco la IA y las realidades mixtas y las herramientas que tenemos a disposición, también de formación, como Doméstica, Platzi y demás. Entonces, hay como varias parametrías, ¿no? ¿Cómo haces como para que todo el mundo mantenga su conocimiento, aprenda, pero no sea totalmente dependiente de las herramientas? Pues ahí estábamos girando otra vez en el if, ¿no? Si hay un apagón. Yo siempre lo he pensado, ¿no? Hay un apagón, nos quedamos sin las herramientas, pero claro, es un if bastante duro. Es bastante improbable que tal y como tenemos montado el sistema, estemos más de, ¿cuánto? Sin la conectividad. Incluso en un apagón gigante, ¿cuántas horas podríamos estar sin conectividad? A ver, luego, y volviendo a la fisicidad, pues es el problema que tendrían con Pero espera, ¿tú crees que la fisicidad luego? ¿Tú crees que, o sea, sobre el apagón, vamos a hacer un supuesto así como rápido? Hay no sé, una inundación y la planta, bueno, no hay electricidad durante 4 días. en todo el mundo. Bueno, claro, tiene que ser en todo el mundo. Es que es muy complejo. Me Porque apasionan tenemos las películas de catástrofes, me apasionan y siempre veo que cuando hay un catástrofe mundial quedan polos desconectados por ahí por el mundo. ¿Es verdad? ¿Por qué? Si habrá de alguna manera, o sea, como que nadie supiera que en otra parte del mundo hay un grupúsculo de 20 personas que han sobrevivido. No sé, me parece tan irreal. Bueno, con Starlink podríamos dar, ¿no? Sí, Podríamos ese conectarnos. Es muy probable. Es decir, si hay un problema de infraestructura. de fluvios del sol tal, y se caen todos los satélites de Starlink, pero se cae una capa pequeña de lo que es lo digital. Se quedaría cierta parte del mundo durante unas horas sin conectividad. Totalmente. Muy complejo realmente que haya un apagón global. Vale, entonces si bajamos de eso, que es el nivel warning total, vamos a los supuestos en el que una organización, una pyme, que dice, vale, no va a haber un apagón, no, ya vale, ya está bien de especular, ok. Ahora vamos al escenario en el que como el nivel de tareas en el que todos los roles se están ejecutando actualmente totalmente digitalizadas, la gran mayoría, sube el nivel, ¿no? Está subiendo el nivel con la IA, por un lado, sube el nivel con la priorización de nuevas herramientas que las pymes no están dando el paso ahora porque es caro implementar, supuestamente, porque esto se está a punto de comoditizar en breves y va a ser más conectar elementos y personalizar como un wrapper en IA, y obviamente eso va a haber empresas que lo hacen, como MediaTek para otras, pero va a ser mucho más asequible como lo era un spot publicitario de, no sé, de cualquier marca súper grande de la época, contra hace 10 años, contra hoy, que prácticamente lo podemos hacer hasta con IA.
Sí, ¿no? Hombre, los procesos en lo que es la generativa y generativa, foto, vídeo, pues ha corrido en el último año, como dices, una barbaridad. ¿Qué conseguimos? Pues generalmente tiene que ver con la productividad o con la economización de los recursos, ¿no? Es lo que dices. Hace 10 años lo que valía 40K, ahora pues vale una persona una semana trabajando con varias herramientas de inteligencia artificial. Pero Ahí hay un if. Porque claro, cuidado con pensar de otro lado tú, y que esto, claro, igual es más tiempo, pero no es, o sea, la idea que puedas tener tú referente a lo complejo de esa idea, se puede seguramente hacer o más rápido o igual de bien en un tiempo parecido, pero a menor coste. Es decir, que no todo se reduce a, porque sí que es cierto que luego llegáis y con grandes ideas, llegáis con grandes expectativas y luego tenemos que encajar esa realidad, ese alineamiento de cliente que ya hemos implementado, por cierto, en el que es muy importante hacer ese relevamiento de la idea y de lo que se va a ejecutar. Porque, por ejemplo, tenemos tecnologías fast video, que son todas las que hace Video Riders y que súper rápido, ¿no? Ejecuta, graba y lanza. Luego Mediatek te puede hacer pues, esos contenidos más elaborados y luego programarlos y planificarlos. Pero claro, ya dar saltos en este aspecto con IA, pues todavía está muy reciente. Nosotros estamos de forma incipiente ahora trabajando mucho. Bueno, incipiente no, llevamos ya un año y... un añito largo, sí. No, y dos también ya, ¿eh? Porque con Josemi de Hacien Pospo ya... No, 2 años ya. Empezamos con las primeras pruebas 2 años. Es decir, cuando todavía no, ni siquiera la IA estaba en auge como hoy. Pero fíjate cómo hoy sí es posible ver, o sea, tener una idea súper compleja, llevarla a cabo en 3, 4 planos que hubiesen valido millones. Eso sí se puede hacer con IA muchísimo más rápido y sin CGI súper elaborado. Y ahí sí que es súper útil. Y justamente otro día hablábamos con Diego en la parte del canal de innovación, pues que un producto en el que vemos claramente encaje ya es, nosotros por ejemplo podemos utilizar un perfil con Sora o Luma, generar esos vídeos súper elaborados como interludios entre secuencias grabadas en físico en una empresa o de ficción o no ficción, lo que sea que se le ocurra al cliente en ese proyecto, y eso lo que hace es elevar el nivel del vídeo brutal. En YouTube también hay casos, hay un ruso que es un crack, Homodeus, el canal, que os lo recomiendo, y hace eso, gasta un poco de dinero en esas credenciales para generar mucho material recurso, y lo grabado lo hace muy bien, tiene un estudio también muy bueno, y ya el look and feel, el look and light es documental. Sí, porque tenemos que tener en cuenta que no hay que apostar o no, un producto no tiene por qué ser 100% IA. Estamos hablando todo el rato de una implementación paulatina, etcétera. Podemos crear un plano de todo ese vídeo que no se puede conseguir a través de grabación o porque es muy caro, a través de la IA e implementarlo en otros planos grabados Incluso revivir a artistas del pasado, que hay casos, la voz. Bueno, eso lo vimos ya con el caso de, ¿te acuerdas? Cuando Gilby hizo la campaña, Sí. que estuvo muy guay porque, claro, revivieron a pues, una super figura de España y tal. Da igual ya el caso en sí, porque eso fue con mucho trabajo, muchos perfiles, pero sobre todo ahora con pocos perfiles y mucha creatividad, creativitech, ¿no? Es decir, esa creatividad con tecnología y esa comoditización actual que ya está viniendo por oleadas, bien implementadas con lo que ya vamos creando, con lo que podemos documentar, más lo que podemos crear y esos guiones bien curados también y trabajados, podemos hacer cosas increíbles, increíbles por un budget pequeño que antes era igual 10 veces más o 20 o 100. Entonces, ahí está el hack interesante. Y desde luego, esto no va a ser del día de la noche a la mañana, de noche al día, o sea, no va a ser algo súper rápido. Justamente la clave está en ir utilizando pues, ciertas herramientas. Por ejemplo, y un caso muy práctico y muy concreto a la hora de generar vídeo con IA generativa. Hemos utilizado un montón de plataformas de stock vídeo. Eso lo conocéis. Habréis utilizado en vuestros vídeos pues un planito aquí de unas carreteras que pasen unos coches. Se puede generar ya con inteligencia artificial y en vez de comprar los planos de stock vídeo, se paga a un artista de IA que te hace los planos ad hoc, personalizados. Oye, no, que quiero que los coches no tengan aspecto norteamericano, que sean coches europeos, porque mi empresa opera en Europa.
Es decir, podemos hacer pequeños pasitos que son muy sencillitos del día a día, sustituyendo otras piezas que ya han entrado en nuestro día a día, como el stock video. Hace 10 años nadie hablaba de stock Bueno, video. me parece brutal. Bueno, ya ves que la tertulia de Mediatak tiene mucho sentido porque tocamos muchas áreas. Tenemos un proyecto también que cada año, pues edición tras edición, pues Videotican se va instalando. Empezó como una idea de, pues eso, utilizar pantallas para dar, ¿no?, voz y un espacio de exhibición a esos artistas en las ciudades. Y empezamos por Bilbao, funciona muy bien, cada vez más pantallas, artistas internacionales de renombre. Damos talleres también para que se divulgue. Pues claro, la irrupción de la IA también, súper interesante. ¿Por qué? Porque esos artistas que hasta hace un momento solo se querían dedicar al arte digital, había aparecido el fenómeno NFT, que parecía que con esas plataformas iba a ser como ¿no?, la vía de monetización. Lo es, pero se ha quedado. Ahora estamos atravesando este valle, que luego ya veremos cómo continúan a mediano y largo plazo. Pero sí que es cierto que ahora con la IA vuelve a haber otra oportunidad. Y seguramente es el merge del cripto y NFTs dentro de unos años, más la IA, más estas necesidades nuevas de mercado, harán que muchos artistas no solo expongan en Videotican cosas súper interesantes, abstractas y demás, sino también creaciones muy enfocadas también ya a la ficción o no ficción. ¿Por qué? Porque es una vía de cero de creación totalmente impensable hace 10 años, e impensable incluso como mercado de trabajo ¿no?, y de expansión del mundo del arte y evolución. Por volver un poquito al tema de la educación, a mí ahora me interesa muchísimo no solo el uso de la inteligencia artificial generativa para emular imágenes rodadas o grabadas con tecnologías muy caras, sino la que busca el fallo. La tecnología de inteligencia artificial creativa, perdón, el artista o la artista que dentro de la inteligencia artificial generativa busca el fallo. Se está creando una nueva estética, se está creando una nueva vía. Al igual que cuando se inventó la fotografía y la fotografía sí servía para simplemente retratar la realidad, hubo algunos artistas que empezaron a utilizar las sombras y las luces con un motivo de expresión. Y es cuando una tecnología se convierte en un arte, y la fotografía es una tecnología, pero es un arte, con su lenguaje, con sus normas, con su estética, y eso me interesa mogollón. ¿Has visto a los chinos que además se graban a sí mismos haciendo el fallo de la inteligencia artificial? ¿No lo has visto? Es No, increíble. Pues la inteligencia artificial muchas veces, como sabéis, pues te colga, alucina, pero alucina, te colga varios dedos, varios brazos. Pues son chinos que se graban en vídeo real, pues como si les harían varios brazos. eso me encanta, pero bueno, sí, he visto, buscar el fallo. Vale, no te entendía buscar, sí, alucinaciones. Claro, la parte interesante de cuando, bueno, ahora estamos atravesando el razonamiento sintético. Esto lo trato en Nielsen Way. Si lo queréis ver, pues vais a Nielsen Way y os cuento un montón de todo esto. Pero sí que es cierto que en la parte del glitch es súper interesante las alucinaciones que hay en IA, sobre todo en audiovisual, porque son estéticamente, vamos, yo no he visto algo igual. Sí, Cosas, los sueños, algo onírico. claro, exacto, entra en el terreno de los sueños que solo lo has visto en tu mente y no lo has podido exportar. Y cuando lo cuentas, baja a baja fidelidad con el lenguaje, que es muy difícil. Ha habido artistas geniales, ¿no? Bueno, en la historia que han logrado generar ese surrealismo, pero aún así Sí, se se ha asemeja a quedado. la realidad, es muy real. Claro, es como muy real. anamórfico. Sí, porque Sí. porque cuando tú te despiertas y exportas como artista, pese a estar preso, ¿no?, de esa fantasía o sueño, o alucinación también, sí que es cierto que te ata a la realidad, te ata a inputs que te obliga a volverlo todo anamorfizante, sería, ¿no? La palabra, como que te lleva todo el rato a esa fisicidad, como decías tú antes, y te ata a lo físico. En cambio, la IA no. La IA te permite, y al creador le permite también curar en ese aspecto. Es decir, oye, esta alucinación me encanta, sigue por aquí. Ahora haz un universo fractal de dedos, ahora de uñas, y ahora navégalo con una cámara como si fuera una nave espacial. Ahora méteme una nave espacial dentro de esa fractal de dedos y uñas que quiero ser un. Y claro, de repente las narrativas cambian a partir de esta lógica. Desde luego. Y volviendo a la gestualidad, ¿cómo estamos en un punto en el que podemos diseñar nuevos gestos que no sean el clic o que no sean los que estamos acostumbrados? Por lo tanto, podemos relacionarnos con un entorno que previamente no habíamos visto generado por inteligencia artificial mediante una manera que previamente no habíamos visto porque estamos en un mundo físico con la gravedad, etcétera, y podemos subvertir todo eso. Eso es
un terreno gigante que se abre a las personas que realizan arte o que quieren innovar o investigar más allá de la implementación, que es lo de hoy en día. Ahora estamos en la fase de la implementación, pero hay un camino más allá todavía por explorar y por disfrutar. Porque es súper bonito crear, ¿no?, nuevas posibilidades, ¿no? El poder decir esto sirve para esto, como decía antes, pero lo voy a utilizar para esta otra cosa. Bueno, desde luego, ya estamos terminando, desde luego que sí que es cierto que todo esto nos está dando también, pues ya veis que según avanzamos vamos sonriendo más, vamos disfrutando más de esta tertulia, porque al final es el modo que también nos sirve a nosotros para seguir explorando aquello que estamos todo el rato estudiando e implementando, pues poder volverlo palabras y inspirar en ti, pues que actives esa parte, ¿no?, como estratégica o un aviso o un warning dentro de tu organización para que puedas empezar, ¿no?, a decir, oye, pues igual aquello que están diciendo, pues Urucci y Nielsen, pues parece ser que en la tertulia, pues parece ser que sí, que puede ser interesante y hablemos con ellos o con quien sea, que también esa es la idea, ¿no? Es que puedas compartir ese contenido y que lo puedas, esta tertulia se abra a tu organización y nosotros estamos encantados también de que si te apetece venir a charlar con nosotros, tenemos aquí nuestro estudio y nuestra idea es seguir grabando muchísimo. Bueno, para esta primera tertulia creo que hemos sobrevolado. Hemos sobrevolado, bueno, hemos aterrizado bastante. Bueno, hacemos unos bullet points rápido. Pues mira, en mi caso, que yo recuerdo de todo lo que hemos hablado, creo que me ha parecido muy interesante Meta, con visión artificial ya integrado con IA. Me imagino una flota de gente con gafas en muchas áreas, en instituciones, en diversos sitios. Luego también veo la realidad aumentada y mixta empezando a generar proyectos de volumétricos. Creo que ahí hemos aterrizado bastante y hay muchas formas de implementarlo. No hace falta ser un gemelo digital de una fábrica. Puedes hacer en una fundación incluso proyectos potentísimos. Y no son solo educativos gamificados, sino también divulgativos gamificados. Es decir, que ahí puedes también como explorar esas ideas y atreverte. Luego, por terminar mi bullet point, creo que me ha gustado también bastante el hablar bastante más del merge, que no habla, yo no veo y consumo mucho contenido justamente para investigar. Creo que el merge ahora empieza a ser la clave. Y no es esa crisis existencial que nos está diciendo que viene la singularidad y ese miedo, sino creo que el merge es interesante porque hay 4 vías al menos, robótica como hemos dicho antes, todo lo que engloba la IA y todo lo que engloba la IA conectándose a ojos y ordenadores, que es brutal, y lenguaje natural. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con contenidos y lo que está evolucionando aquello, con realidades mixtas y el propio móvil y cómo está ya yéndose, ¿no?, hacia ese ecosistema. Y esas eran las patas más fuertes. Y la siguiente, pues, ¿cuál sería? Para mí la reflexión de que corre muy rápido y un proceso constante de desaprendizaje, aprendizaje y sobre todo experimentación. O sea, las tecnologías están para que las probemos. Bueno, y que lo hacemos nosotros. Bueno, que de hecho es caro, sabemos que es caro, pero os aseguro que cuando lo pruebas, automáticamente te cambia radicalmente también dentro de tu mente la capacidad de ver aquello. Porque te lo podemos contar y te podemos hacer ahora... Decimos, mira, pues aquí las tenemos, pues tienen tanto peso, pues funcionan de tal forma, podemos hacer capturas que tú vas a hacer, de hecho, hemos quedado en hacer con diferentes partners, pues grabar y capturar para que se vea cómo funciona y cómo puede ser productivo. Pero sí que es cierto que si lo pruebas, inviertes, no te digo que inviertas todo tu capital en esto, pero si puedes con tu organización dar ese paso a invertir algo, o con las Ray-Ban Meta, con algún tipo de tecnología que realmente te haga tocarla, no consumir el contenido, sino tocar la tecnología, cacharrear, quejarte, que también hay que decirlo, quejarnos y decir, mira, ¿qué utilidad le damos? Y si no, contar con otras empresas para hacer esos proyectos colaboradores que puedan generar un nuevo terreno, porque ya sabes que del conocimiento, si tratamos, ¿no?, en colaboración, podemos hacer que el vacío se convierta en nuevo terreno para innovar. Y eso puede ser súper interesante. Bueno, te agradezco, Diego, de estar aquí en nuestro propio estudio, que estoy encantadísimo. Nos ha costado llegar a esto, como todo hay que decirlo, nos ha costado invertir en esto, nos ha costado invertir en esto, en las luces, en el sitio, en reunir talento y crear marcas. Todo esto ha sido un trabajo de años y venimos, ¿no?, como muchos años haciendo esto, pero creo que estamos empezando como a consolidar y creo que sí, y sí, es súper interesante que se puedan hacer muchas cosas de verdad. Así que esperamos que
deis el paso algún día.